¿Qué tenemos acá? Dijimos entonces, entrábamos con el pulso, lo disparaba nada más, cada vez que entra un pulso, ¡trac!, sale uno solo, dispara el generador de rampa para generar la pendiente. ¿Y qué pasa? Acá habíamos quedado. La pata 5, si la seguimos, sale de lo que llamamos, o sea, es una entrada hacia el sistema, ¿no es cierto? Si la seguimos, van a ver que esta pata también trabaja con un transistor que está aquí y va a la pata 8 del microprocesador. El microprocesador tiene que estar enterado de qué normas le está ingresando, ya sea que sea PAL-N, pulso de 50 ciclos de vertical, NTSC 60 o PAL-M 60. Entonces, esta información que viene acá es para que el microprocesador se entere de que al sistema le está entrando una señal de video en la norma que sea. Pero a su vez, esta pata 5, que está acá, recibe esa información para que este contador que está acá permita que la rampa amplíe su nivel, o sea, su amplitud, para cuando es NTSC o PAL-M, porque ellos tienen 525 líneas. No confundir el PAL-M con el PAL-N, porque ellos siguen teniendo el sistema americano. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá, cuando recibe 50 ciclos, permite que el amplificador amplifique 625 líneas, que cubra todo el alto de la pantalla. Si aparece en 60, lo tiene que hacer amplificar más, para que las 525, porque tiene 100 menos, cubran toda la pantalla también. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que cuando dijimos cómo era el televisor binormal, íbamos al vertical y le modificábamos la amplitud con un potenciómetro? Bueno, acá hacemos esto, pero con un integrado. De tal manera que cuando está en una norma, cubre las 525, y cuando está en la otra, las 625. Por eso, no solamente genera la rampa, sino que la amplitud de la rampa es lo que va a hacer que tenga mayor o menor amplitud para cubrir la imagen completa, ya sea las 525 o las 625 líneas. Esa información va a un preamplificador vertical, un driver, que lo que hace, esta información del vertical tiene que salir por una pata que era esta, así como viene acá, ahí diría vertical out. No sé si lo alcanzan a leer. Sí. Ahí, vertical out, salida vertical. La salida vertical va al yugo por la pata 12. ¿Sí? Por la pata 12. Y si observan, hay un cable que hace esto y viene por la pata 7. Bien. Cuando hablamos del amplificador vertical, no dijimos que era un amplificador nada más. Dijimos que conformaba la componente. Es decir, que el amplificador y el preamplificador trabajan juntos para que la información que sale no sea un diente de sierra de voltaje, porque si es un diente de sierra de voltaje, no sirve para generar una señal de diente de sierra de corriente. Para generar una señal de diente de sierra de corriente, para que trace los 18,5 cuando traza y borre en 1,5, necesito que tenga acá una señal bastante parecida a una señal trapezoidal, que es la que vimos en el diagrama de la vez pasada. Es decir, para generar una señal de corriente triangular, que en este caso es un diente, necesito una señal cuadrada. Pero claro, no es tan cuadrada. Si bien está mal, no está tan mal, como dicen por ahí. En definitiva, la componente de vertical que sale de acá, si yo le saco la carga del yugo, es bastante cuadrada. Pero cuando yo le pongo la carga del yugo, se deforma y muestra la señal trapezoidal que ustedes ya vieron en el diagrama, que tiene una componente cuadrada, producto de la resistencia de la bobina del yugo, porque es alambre pero tiene resistencia, y obviamente una pendiente, producto de la descarga de la bobina, ¿no?, que genera el diente. Por lo ¿Tenemos tanto, falta tensión, Rubén?
No, acá podés poner el dedo tranquilamente, no pasa nada. No hay problema. El problema es que acá, en el yugo vertical, está el yugo horizontal al lado. Ajá. Y si de los 4 cables tocas el rojo y el azul, te van a patear. El amarillo y el verde no. Porque los yugos, casi todos, digo casi porque en algunos le cambian el cable amarillo por el marrón, pero casi todos, tienen un cable amarillo y un cable verde. Esos son los cables del yugo de deflexión. ¿Sí? En cambio, el horizontal tiene un cable rojo y un cable azul. Y los 4 cables están en la misma plaqueta del yugo. O sea que si yo me confundo y meto el dedo acá, me voy a acordar para toda la vida que no lo tengo que tocar, porque estamos hablando de 1800 volt, un buen voltaje. Este cambio no pasa nada. Acá pueden tocar tranquilamente que no pasa nada. Bien. El yugo de deflexión es un tema aparte. ¿Por qué? Porque el yugo de deflexión, si tiene algo que va a fallar, no va a ser el vertical. Va a ser el horizontal. ¿Por qué? Porque el horizontal está sometido a voltajes muy altos. Y ya recién les dije, 1800, 1900 volt. Entonces, ¿qué ocurre? El yugo de deflexión, cuando se trata del horizontal, es el que está del lado de adentro del tubo. Y el vertical es el que está del lado de afuera. De hecho, el del vertical, como trabaja con 50 ciclos, tiene un núcleo de ferrite. Por eso cuando lo ven van a ver que tiene como una montura, que es ferrite, que es el núcleo del yugo de deflexión. Pero el de horizontal trabaja en 15.625 y el núcleo es de aire por la frecuencia que trabaja, pero está del lado de adentro. ¿Qué pasa? Como está del lado de adentro y uno lo presiona hacia la pantalla, se va a encontrar con que el tubo, en el tubo de rayo catódico hay una pintura. Al costado de todo que es donde entra el chupete de alta tensión, hay una pintura a base de ferrite, que es negra, de hecho si le ponen el dedo es como si hubiera agarrado la mina a un lápiz. ¿Y qué pasa? Esa pintura es la masa del tubo, es la masa, por eso pasa un alambre por ahí que hace masa. Pero claro, como un televisor está en algún lugar donde puede haber grasitud, tierra y humedad, la tierra que le cae de arriba se va depositando en el tubo y hace conexión entre la masa del tubo, ¿sí?, y la tierra que se mete entre el tubo y el yugo. Y justamente el yugo horizontal es el que está del lado de abajo, adentro, de la empaquetadura esa que se ve. Pero claro, cuando esa mugre se junta, suele haber escapes de alta tensión muy pequeños que van desde la masa, que ahora es tierra con resistencia, porque claro, se va acumulando la tierra y la grasitud, y empieza a ser un pequeño arco que no modifica mucho al principio. En algunos casos se puede escuchar como un soplido, muy pequeño. ¿Y qué hace? Esa derivación de corriente hace que deforme la imagen a veces, y a veces tampoco que no se nota, pero eso va a hacer que entre el cobre de la bobina del yugo horizontal que está del lado de adentro, empiece a formarse una chispita que incide hasta que le rompe el barniz. Cuando pasa eso, empieza a abrirse más la chispa y se va a las otras bobinas que están al lado. Entonces, jamás van a cambiar un yugo completo porque el vertical falle. Lo van a cambiar porque el del horizontal falla. Ahora bien, cuando yo cambio un yugo, ¿sí?, por más que sea que el del horizontal estaba embromando, ¿qué hago? Le mido la resistencia del alambre y busco uno que tenga la misma capacidad de resistencia del alambre, para las mismas pulgadas. Si yo voy a cambiar un yugo de 20 pulgadas, voy a buscar un televisor de 20 pulgadas que tenga un yugo que funciona y lo coloco. Pero mido la resistencia. Ahora, ¿qué pasa? El del horizontal es muy factible que funcionen casi todos. El del vertical, ahí hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que alguno dice que tiene 3,9 ohms, lo mido con el tester, y lo que estoy midiendo es la cantidad de resistencia que me generan las vueltas de la bobina. Y después voy y mido otro y me dice que tiene 12 ohms. Obviamente, hay diferencia. Si yo pongo el yugo vertical ese aquí, la altura va a andar por cualquier lado, la linealidad va a dar cualquier cosa, el horizontal va a andar, pero el yugo vertical no me va a servir. Entonces, cada vez que yo cambio un yugo completo, porque el horizontal es el que se quema, el vertical jamás se va a quemar,
jamás, pero sí el del horizontal, tengo que buscar uno que tenga más o menos la misma relación de resistencia. Entonces, ¿qué hago? Coloco el más parecido. Cuando eso ocurre, ¿sí? Después de eso, yo tengo que asegurarme que cuando voy a ver la imagen, pongo un generador o un canal, cubra la pantalla perfectamente y que la realidad sea la correcta. Bueno, en este tipo de televisores, para poder hacer eso, bueno, acá hay un potenciómetro, no sé si lo ven, Sí. que dice Vertical CISE. Ayer hubo una falla de uno de los muchachos del curso del año pasado y tuvo que venir a tocar este potenciómetro porque le faltaba altura al televisor, un poquito. Bueno, si yo pongo un yugo que no es exactamente igual al que llevaba, a este potenciómetro lo tengo que tocar, ya sea para bajar la amplitud o para subirla. ¿Mm? Simplemente eso. Recuerden que este es el amplificador, ¿sí?, de la rampa, pero también, de acuerdo a la amplitud que deba cubrir 50 o 60, está controlándose de la ganancia. Bueno, si yo pongo un yugo que no es, necesito compensar esa diferencia. Y con esta patita, la pata 4, lo que hago es compensar la pequeña diferencia que pueda tener porque el yugo no es el mismo. ¿Qué pasa? Además de eso, puedo tener problemas de linealidad. Cuando tengo problemas de linealidad, significa que si yo tuviera una circunferencia en la pantalla y la linealidad está mal, ¿cuándo está mal la linealidad? Cuando el diente de sierra de corriente no es correcto. Es decir, que cuando traza, su velocidad en la primera parte de la traza es una, en el medio es otra y en el final es otra. Entonces, para compensar eso se llama corrección parabólica. Entonces vengo a este potenciómetro que está acá, ¿sí? ¿Lo ven? El BR611. ¿Y qué hago? Ajusto para que las líneas en todo el altura de la pantalla tengan la misma separación. Es decir, que si veo un círculo o un damero, que son todas las rayas cuadraditas, todas tengan la misma separación. Porque si no, veríamos diferencia en el trazado, arriba, al medio y abajo. Como el diente de sierra de corriente es un diente de sierra, como indica la manito, hace esto, ¿verdad? ¿Alcanzan a verla? ¿A la manito? Hace esto, bien. Si el diente de sierra fuera perfectamente lineal, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque la pantalla de un televisor, ¿sí?, de donde salen los cañones hacia la pantalla, en el medio hay una distancia X. Pero arriba, a esa distancia, es mayor. Y abajo también. ¿Cuándo sería igual? Cuando el punto focal de los cañones fuera el mismo. ¿Se entiende? Es decir, si el foco sería el centro de la circunferencia, no habría que corregir nada. Una señal de diente de sierra perfectamente lineal trazaría igual arriba, al medio o abajo. Pero los cañones no son así. El punto focal para el centro de lo que significa la circunferencia de una pantalla estaría como a 3 metros atrás. ¿Por qué? Porque es un pedacito de circunferencia la pantalla. El centro focal no coincide con donde están puestos los cañones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo trazo desde donde están los cañones, de la parte del centro de los cañones hacia la parte superior hay una distancia. Del centro de los cañones al centro de la pantalla hay menos distancia. Y del centro de los cañones hacia abajo es la misma distancia de arriba, porque es una circunferencia. Es decir, que ese diente que tiene que trazar las 625 líneas en dos campos, tiene que hacerlo a dos velocidades diferentes. Una de la arriba hasta casi la mitad y la otra de casi la mitad hacia abajo. Es decir, que el diente de sierra ya no sería perfectamente así, sino que tendría una pequeña curvatura abajo, subiría y después arriba bajaría. ¿Para qué? Esa corrección se llama corrección parabólica, para que el haz explore la pantalla a las velocidades correctas para que el espacio interlineal que tiene la traza horizontal sea pareja, arriba, al medio y abajo. Al medio es bastante lineal, pero arriba y abajo no. Entonces se hace esa corrección. Entonces viene este potenciómetro que está acá. ¿Cómo trabaja? Bueno, toma parte de la señal de excitación del yugo,
que es esta, que si la verificamos van a ver que va a estar la masa. En realidad, hago así, a ver dónde está la masa, hago así, y esto está acá. Ya vamos a llegar a esto. De tal manera que esto está masa, como lo ven. Ahora, cuando yo saco con esta resistencia que está acá un pequeño valor de diferencia de potencial, con este divisor, esta resistencia y esta resistencia se dividen parte de la señal de excitación del yugo. La lleva al amplificador. Por eso, este pequeño amplificador y preamplificador en sí, este y este, no solamente amplifican, sino que conforman el diente para que tenga esa forma. ¿Cómo lo ajusto? Con este potenciómetro que está acá, que es parte de la pequeña, entre comillas, realimentación. Pero no es una realimentación positiva, porque si yo un amplificador lo realimento positivamente, lo transformo en un oscilador, y eso no me sirve. Yo lo tengo que realimentar negativamente. ¿Y cómo lo hago? Limitándole la ganancia, por eso además tiene un capacitor electrolítico acá, que lo que hace deforma el diente para que la traza sea perfecta arriba, al medio y abajo. Eso se hace con el corrector de, acá no lo dice, acá dice vertical CICE, por ahí decía, acá. Bueno, este tendría que decir V corta line, vertical line. Bien, este televisor lo tiene de bueno que me lo muestra, por eso yo lo tomo como ejemplo. Pero ¿qué pasa si estos potenciómetros no están? Entro al modo de servicio a través del control remoto, a través de eso que el usuario no sabe, porque es casi imposible que un usuario desde el control remoto, sin saberlo, o desde el panel, pueda ingresar al menú de servicio. Y si entra al menú de servicio y corre los valores, imaginen el despelote que hace. Le cambian los background, le cambian la altura vertical, le cambian la linealidad, le cambian lo que se llama el corrector pincushion, le cambia, bueno, se mete al oscilador horizontal y le cambia la frecuencia horizontal y no prende más el televisor, no enciende más. Para eso hay que venir al procesador, ir a una patita que está por acá, esta, que si observan recibe alimentación de la fuente, más B, es un regulador serie y mantiene acá una tensión. Tengo que mandar la masa con el televisor encendido y levantarla. ¿Qué hice? Reseteé todo. El volumen va a un valor que no era el que tenía, el contraste va al que no era el que tenía, todo va al que no era el que tenía, y la frecuencia de trabajo horizontal, con la cual corrige, arranca de nuevo a los parámetros de fábrica. O sea que cuando entran al modo de servicio, para modificar estas cosas, si tocan la parte de horizontal, se van a meter en un hermoso quilombo. Sí. ¿Eso cuando reseteamos la BIOS? ¿Puenteamos con negativo? Igual, lo mismo. ¿Viste? Estos informáticos son todos iguales. Exacto, es eso. Bien. ¿Qué ocurre ahora? ¿Los capacitores también se joden? Los de acá, sí, menos mal que lo dijiste, sí, cierto. Este amplificador que está acá es culpable de muchas fallas que no tienen nada que ver con él, pero se manifiestan. Una de ellas que se observan, a ver si este caso es el mismo. Déjenme ver, porque no es el caso. Bueno, estos amplificadores, como ser la alimentación de este amplificador, ¿cuál es para ustedes? Mirando el circuito. Si ven todas las patas. La 1. No. La 8. No. Ah, perdón, sí, pero convengamos. La 1 no tiene alimentación. Estas 12 volts no son para alimentarlo, Ah. Nada que ver. ¿Cuál? La 8. La 8. La 8 es alimentación, seguro. La 24 también. Perdón, la 13 también. ¿Qué ocurre? Algunos de estos tienen dos alimentaciones, ¿sí? Una viene de la fuente primaria, que es la fuente conmutada, y la otra del horizontal. En este caso, ¿de dónde se alimenta?
Del flyback. Del flyback, casi seguro. Ni la busqué, pero sí. Acá está. ¿Digo bien? Sí, sí. 24 volt del flyback. Bueno, ¿qué pasa? Cuando este integrado consume más de la cuenta, ¿sí? ¿Qué ocurre? Porque se calienta o por lo que sea, lo primero que hace, carga con mucha, o sea, le pide demasiada corriente a este bobinado y este no se la banca y el aparato se apaga. ¿Sí? Y ustedes van a trabajar en la fuente, van a trabajar en el horizontal y se van a volver locos. Y resulta que el integrado vertical está fallando. Pero claro, mientras no falla, está andando y se ve. Pero como tiene un pequeño amplificador, que es este, y suele fallar, se quema. Ahora, ¿qué pasa cuando fallan los elementos de afuera? Bueno, ¿qué ¿Ahí se pasará puede medir si... corto o a veces no hace falta que estén cortos medí- para...? A ver, no se puede medir integrados porque nosotros la mayoría de las veces no sabemos lo que hay adentro. ¿Sí? No, por eso te No lo preguntaba sabemos. si esa falla la manifiesta con un corto o no, por ahí, ¿no? Con consumo. Como- Si es un corto, ni te va a enterar. Es más, cuando estos integrados no funcionan, y registren esto que le voy a decir, cuando los integrados no funcionan, el televisor puede encender. ¿Sí? Pero el microprocesador, a través del integrado de jungla, tiene un circuito que se llama limitador de haz. ¿Qué hace? Cuando no hay vertical, tenemos una línea horizontal en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque no abre. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Al no abrir, tenemos una línea horizontal en la pantalla. Sí. Si esa línea horizontal se concentra, ¿sí? Y sigo marca teniendo el tubo. brillo, marca el tubo. Es decir, las 625 líneas se van a seguir explorando de horizontal, pero en un espacio que está en el medio de la pantalla. ¿Y qué veo? Una línea en el medio de la pantalla con brillo. Bueno, para que no se marque, ¿sí? La línea, lo apaga. Le apaga la luminancia. No se ve nada. Queda totalmente apagado. Entonces no se marca. Claro, el técnico ¿qué hace? Arranca el horizontal, pero no sabe lo que pasa. O sea que tenés los filamentos encendidos, todo, pero no. Tenés los filamentos encendidos, pero no hay brillo. Entonces, claro, no te van a dar... Bueno, ¿qué pasa? Vas al screen, lo que yo siempre les digo, el screen es una buena medida. A este Le abrís potenciómetro que más está acá, y marca la línea. le fuerzan un poquito la corriente, o sea, varían el voltaje de la... O sea, fuerzan el voltaje de la pantalla, del tubo de rayos catódicos, y logran que emita más. Y ahí se ve la línea. Entonces ya saben que el problema es el vertical. Siempre hay que chequearlo eso, antes de tocar nada. Ahora bien, las fallas que suelen tener no están solamente asociadas a que de pronto se queda sin vertical, sino que deforma la imagen. Ahí es donde tenemos el famoso problema de los capacitores como en la fuente conmutada, donde no nos tomemos el trabajo de cambiar solamente el que nos parece. Porque si vamos al caso, ¿sí? Acá hay un capacitor que está acá, este que dice 1000 por 16. Este capacitor, cuando falla, porque ¿cuál es su función? Controlar la linealidad. Cuando falla, por el uso, obviamente, recuerden que no es una señal senoidal, sino una fracción de una señal trapezoidal. No es senoidal. Al capacitor no le gustan las señales cuadradas. ¿Qué ocurre? Nos encontramos con que se deteriora. Entonces me cambia la linealidad. Cuando no, también nos jode la parte de, ¿cómo es? De amplitud. Y vemos que nos está faltando amplitud. Incluso lo hace en forma irregular. Cuando yo bajo la amplitud, por medio de este potenciómetro, sube regularmente de arriba y de abajo, en forma proporcional. O sea que hace esto. Si lo ven. Suben las dos juntas. ¿Sí? Pero cuando falla ese capacitor, de un lado baja y del otro no, como ser. Y me está faltando el interlineado arriba o interlineado abajo. No es solamente un problema de linealidad. Entonces, esos son los capacitores. Entonces, cuando yo cambio capacitores en un vertical, no me tomo el trabajo de medir cuál es el que está mal, saco perdónenme la expresión, el puto capacímetro que gastan plata en comprar un capacímetro para medir si el capacitor está mal. Y les repito,
¿Por qué digo que el medidor de capacidad es una herramienta irrelevante para la reparación de televisores? ¿Por qué? Porque cuando yo pruebo con un capacímetro, para ver si está bueno o está mal, la aislación con que trabajan algunos capacitores, como ser este que está acá, ¿sí? ¿Qué dice? 1 por 160 volt, flor de capacitor, tiene una buena aislación. Cuando yo le pongo el capacímetro, ¿qué tiene adentro el capacímetro? Como máximo una pila de 9 volt, ¿no? Sí. ¿Yo voy a medir la capacidad? Sí, seguro, anda bárbaro para medir capacidad. Pero este capacitor, capaz que con 9 volt, anda el pelo. Con 10 también, con 20 también. Pero cuando le pongo 100, modifica la capacidad. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Un capacímetro sirve para cuando tengo capacitores cerámicos y no les puedo descular la capacidad y quiero medir y sé que está bueno. Ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero cuando se trata de cambiar capacitores en un circuito, porque sé que eso no me va a producir un reclamo, que es lo peor que nos puede pasar al técnico, y yo lo voy a seguir diciendo siempre, lo que valen estos capacitores que están acá, al lado de lo que constituye un trabajo de reparación, no es nada. No es nada. Entonces, cambiar los capacitores estos es trabajar para nosotros. Y principalmente este que está acá. No sé si ven qué es. ¿Qué tipo de capacitor es? Electrolítico. Sí, pero no es común. Tantalio. Tantalio. ¿Ustedes saben Ah. por qué se usa un capacitor de tantalio? Son más resistentes, son más duros, ¿no? No. Mantiene más la capacidad en el tiempo, ¿no? ¿En función de qué? De la temperatura. En la temperatura. El capacitor electrolítico y cualquier capacitor de tantalio no varían su capacidad en la misma manera que un capacitor común con la temperatura. Esa es la realidad. Si este capacitor variaría la temperatura, variaría su capacidad, este es el responsable justamente que el diente sea el correcto también, ¿no? Si variara, automáticamente se deformaría. Por eso, cuando cambio este capacitor, pongo uno de tantalio, ¿sí? Yo lo cambiaría simplemente cuando tengo un problema de linealidad. Si yo veo que tengo un problema de altura, no lo toco. ¿Por qué? Porque cambio el yugo, lo compenso, o me está faltando de arriba, pero de abajo no, entonces cambio los otros capacitores. Ese es el último que cambio. Ese es el último. Entonces, a la hora de cambiar capacitores, rige la misma regla que cuando cambio los capacitores de una fuente conmutada. El valor del costo, el costo-beneficio no significa que yo tengo que cambiar el que me parece que está mal porque los mido. Medir capacitores para mí en un técnico es perder tiempo. Específico, ¿no? Vos mañana me traes una radio y yo tengo que ver, entonces agarro y mido el capacitor. ¿Sí? ¿Me explico? Pero cuando se trata de trabajar donde el capacitor trabaja en alterna, está bárbaro, difícilmente tenga problema. Más allá de su aislación, no va a cambiar la capacidad. Pero un capacitor que trabaja con señales que no son alternas, o sea, que no son alternas senoidales, no tiene tiempo de relajación, entonces señales cuadradas no les gusta. Por eso se revientan, por eso pierden líquido, por eso cambian su capacidad. En este caso, en el vertical, esto es más que aceptable. Acá hay una característica que dice pan up. No sé si lo ven. Sí. Toma parte de la señal vertical y toma una salida que en realidad la flecha de acá va para adentro, si no veo mal. No sé si la ven. Sí. Sí. Da la sensación que hay una flecha que va para adentro. Y por otro lado, esto es una salida de acá. Bueno, lo busqué por todos lados. Nunca encontré de qué es ese circuito. Y nadie me lo supo decir. En Así el que lo datasheet figura genial como que una le gusta... salida. ¿Qué? En el datasheet figura que es una salida eso. Bueno, ponele que es una salida. Acá la flecha va para adentro. ¿Sí? Yo sé que es una salida. ¿Por qué? Porque ataca la base de un transistor en configuración emisor común, ¿no? Por lo tanto, no puede ser una entrada. Pero bueno, yo sé que eso que está allí, lo que hace, sigan el cablecito, toma pulsos verticales, ya sea de 50 o de 60, ¿sí? Y los mete Al micro. en la pata 27 del microprocesador. ¿Se acuerdan para qué?
recuerden, Pulso vertical. acá lo que teníamos La norma era era. ¿eh? La norma. el OSD, Ah, On-Screen Display. CRIM. ¿Se acuerdan que los caracteres en pantalla, cuando le doy volumen, cambio de canal, brillo, contraste, aparecen? Bueno, tienen que estar en la misma norma que la señal de video que está entrando. Entonces, saco pulsos verticales y los meto en el sistema de deflexión del on-screen display, o sea, de la presentación en pantalla de los caracteres. Lo mismo, fíjense que el horizontal hace lo mismo. Pulsos del flyback van a la base de este transistor, salen por el colector y se meten en la pata 26. O sea que en estas dos patas nos entran los pulsos verticales y horizontales para que coincidan con la norma que está vigente en el momento, en el canal que estoy tomando. Lo que nunca supe es por qué se llama PUNAP, pero bueno, es eso. Bien, Rubén, sí. la señal esa del vertical, la trapezoidal, ¿qué es? ¿Corriente o tensión? Voltaje. Porque Vol- cuando digo que es trapezoidal es porque la estoy viendo. Y cuando yo hablo de ver una señal, se trata de un osciloscopio. Y un osciloscopio mide voltajes. Quiero ver corriente, puedo, pero no es meter la punta. Es hacer un doble trazo, XY, es otra cosa. Yo lo que necesito es ver voltaje. Por eso, la corriente que circula por el yugo, que tiene forma de diente, con esa pendiente de 18,5 y 1,5, yo sé que es correcta, ¿sí? Cuando la imagen está bien alineada, es decir, si yo pongo un círculo en la pantalla, las líneas de arriba están en la misma, o sea, tienen el mismo interlineado que en el medio que de abajo. Sí, sí. Y otra cosa. ¿Qué tenemos? ¿Pollo al horno con papa? No sé, pero cada vez que tengo clase tengo pollo al horno con papa, muchachos. La culpa es de ustedes. Cocina. Ah, si no. Ah, no, pero está bueno, así no tengo que ir a la parrilla a cocinar nada. Ay, qué mentiroso. Está Qué bueno. rico, qué rico. Es así. Es así, muchachos. A ver. No. Quiero decirles que estoy muy bien. Estoy muy bien. Así, la pandemia con mi señora. ¿Qué viste? El video ese que está hablando el tipo y va Está mandando... buenísimo, está buenísimo. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, este es el momento de las preguntas. Se corta igual, Ah, ¿ya se corta? Sí. Pero falta un minuto. Bueno, volvemos, hacemos unas preguntas y nos vamos. Porque ya el pollo me parece que ya lo dio vuelta. ¿Usted qué comen hoy? Acá tarta de verdura. Milanesa Aníbal, ¿en pescado. serio? Sí. ¿Qué sos, vegetariano? No, Ah, pero cada tanto me gusta. Ah, están buenas las tartas. Pollito de arroz mientras sigo revisando esto. Me hizo acordar de la tarta verde. tengo una sola Milanesa planta de con acelga en el ensalada. patio. ¿Eh? Milanesa con ensalada por acá. Bien. Ultra rico. ¿Dónde vivís? Oh, Bueno, ya se corta, muchachos. Bueno. Preparen algunas preguntas de lo que quieran ver, de lo que estuvimos viendo.